parecer de lo que hemos ido resolviendo ya, de todo lo que hemos hecho. Nos tocaba la parte de polinomio que teníamos que terminar de realizar. Esto ya lo habíamos hecho y vamos a entrar a la de viga. Primero me voy a enfocar en viga y luego vamos a culminar la clase resolviendo la de polinomio. ¿Ya? Les voy a ir explicando qué cosas es. ¿Por qué me voy a enfocar en viga? Precisamente porque necesitamos la parte de la teoría y porque los otros ejercicios que son desplazamiento de una viga y el otro que es una viga con dos bands, entonces están de la línea, ¿no? Y si este ejercicio no se entiende, entonces los demás tampoco lo van a entender. Y precisamente me estoy enfocando en esto porque isostática o estructuras isostáticas son de cuarto semestre, ¿no? O sea, que están llevando paralelamente a este semestre que están llevando computación. Pero sin que suene muy vulgar, sabemos que esto es San Simón y puede que algunos ni siquiera estén cursando la materia y otros ya hayan pasado, ¿no? Entonces, en la universidad hay de todo. Entonces, yo voy a hacer de cuenta de que la mayoría o ustedes, todos, no han cursado la materia. Entonces, para que se entienda este ejercicio de viga, ¿no? Que está en el grupo, la fotito. Aquí está, ¿no? Entonces, para este ejercicio necesito que se entienda la parte de teoría. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo, así rapidito, fácil, cosa que se comprenda. Y antes les voy a enviar al grupo la tablita de vigas, ya que eso está entrando ahorita en la práctica Python, pero también va a entrar al examen, ¿no? Y como he visto que ha puesto 3 ejercicios el ingeniero de vigas, es porque hay una alta probabilidad de que va a ingresar, ¿no? Entonces, ahorita voy a proceder a compartirles y ustedes van a revisarlo, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Ahí les estoy compartiendo y a medida que vayamos avanzando les voy a enviar otras cosas más. Ya. Entonces, eh, este ejemplo, ¿no? De la práctica 3 que es de el cálculo del momento y de corte de una viga. Entonces aquí está como título cálculo de momento y corte, nada más. Entonces, no se entiende muy bien, pero ahorita voy a hacer un ejemplo aquí, donde yo voy a tener el siguiente esquema. Entonces voy a tener una viga simplemente apoyada, que quiere decir que va a tener dos reacciones, ¿no? Siempre cuando escuchan la palabra simplemente apoyada, tiene dos reacciones. A uno se le llama el apoyo fijo, que es aquello que no se va a mover. Gráfica. Y el otro que es uno móvil. Entonces, a ver qué pasa ahora. No sé, a ver, lo admitiré. Les reitero, muchachos, de que nuestro MID está habilitado para que ingresen directamente con su correo institucional. Ya no es necesario que ingresen con otros correos, porque con el institucional no les va a pedir permiso para que ingresen. Ya esto para que no vayamos de nuevo a añadir. Entonces, tengo este ejemplo
de una viga simplemente apoyada con dos reacciones, una móvil y la otra fija. Llamémosle a esta A y B. Cuando se refiere a una viga simplemente apoyada, se refiere que tiene una carguita, ¿no? Entonces lo voy a colocar de otro tono. Lo voy a colocar de otro color para que no se confunda. Voy a colocarla con negro. ¿Ya? Entonces, a esta carga en algunos textos está con el nombre de P, algunos está el nombre de Q. Eso es por notación, ¿no? Y algunos le llaman la fuerza, pero eso es ya otro asunto. Eso es más para la materia de isostática. Ahora, aquí yo tengo una longitud. Esta longitud nosotros le vamos a llamar L, ¿ya? En algunos textos van a ver que está con el nombre de L. ¿Por qué? Porque esto representa la luz. Ya en una estructura, hacer la luz se considera de columna a columna, lo que nosotros comúnmente con los albañiles, maestros y arquitectos llamamos los machones, ¿no? Entonces la luz es esa distancia, ¿no? De columna a columna. Entonces, para encontrar sus reacciones de esto, existen los diagramas de momento y cortante o de momento y corte. Entonces, si dibujamos una línea de reacciones, ¿no? Y haciendo simplemente física 100, física universitaria, entonces lo que nosotros obtenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos la reacción de A, ¿no? La reacción de B, la carga que está en sentido contrario, y a esta longitud nosotros ya no le podemos decir L, porque desde acá, hasta la carga, nosotros le vamos a llamar L medios. Ya, entonces vamos a colocarle de un color amarillo. Vamos a decirle que aquí hasta aquí es una distancia que ahora nosotros le vamos a llamar la mitad de L o L medios. Y de estas reacciones nosotros vamos a obtener la reacción de la normal y la reacción de la cortante. Perdón, del momento, ¿no? Entonces, existen las tres reacciones, la normal, la cortante y la de momento, ¿ya? Como están en su notación inglés, entonces en algunos textos está con el nombre de momentum, ¿no? Entonces se mantiene el M. La normal, en algunos textos ya no lo consideran, y la cortante le llaman X, ¿no? De corte. En algunos textos está así. Entonces, en esta viga, lo que nosotros necesitamos saber es que para calcular solamente necesitamos las reacciones, ¿no? Entonces, para física, o mejor dicho, para vigas, lo que necesitamos es física 100, ¿no? Entonces, donde nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas e igualamos todo a 0. De acá, de esta reacción de la móvil, ¿no?
existe una reacción en la normal igual, ¿no? Pero en la estática solamente existe la reacción de, del eje Y, del eje de ordenadas, ¿no? No existe un desplazamiento en el eje de abscisas. Entonces, lo que hacemos es dibujar simplemente las reacciones, ¿no? De aquí, de esta carguita, entonces existe una reacción que se va a expresar en el diagrama de corte y momento, ¿no? Entonces, en el quantum y en el momentum, ¿no? Entonces, en X, no es X de distancia por si acaso, o sea, esto es corte, ¿no? Es como si fuese X mayúscula, ¿no? O lo pondremos por notación para no equivocarnos, para que no haya confusión. Vamos a colocarlo como solemos colocar nomás en... aquí. Ok. Vamos a decir que aquí va a ser las cortantes o los cortes y aquí los momentos. ¿Listo? Entonces, en este caso, como es un ejemplo simple, entonces simplemente tengo la carga puntual multiplicada por la reacción. Entonces, lo único que hay que hacer es sumatoria de fuerzas. A esto podemos expresarlo como A positivo menos P más B igual a cero. ¿Por qué? Porque las reacciones lo estamos tomando como positivas y la carga como negativa. Podemos nosotros darnos un eje, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que positivo es abajo y negativo es arriba, entonces ya depende de nosotros. En lo cual obtenemos que la carga P va a ser igual a la reacción de la sumatoria de ambos apoyos, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que P es igual a A más B. Ya, esto para el cálculo, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos es entender el diagrama. Entonces, el momento de corte indica que existe una reacción. Entonces, nosotros tenemos una reacción positiva en este sentido. Luego tenemos una reacción constante, ¿no? Que no se mueve. Luego tenemos una reacción respecto de la carga. Y luego tenemos una reacción constante. Ahora, lo que nosotros podemos llamar a esto es que podemos decirle que estas son las reacciones positivas si es que tomamos al eje de las cortantes a esto como cero, ¿ya? Entonces, todo lo que esté debajo del cero es negativo y todo lo que esté encima del cero es positivo. Ahora, la reacción del momento indica que va a haber un punto máximo en el que esta viga va a sufrir una flexión, ¿no? Que va a flectar esta viga, ¿no? Debido a la carga puntual que tiene. Entonces, como es justo en este punto, en este medio, entonces el punto máximo o el momento máximo se va a dar en cierto punto X, ¿no? Entonces, va a ser la reacción desde cero hasta ese punto máximo, que más o menos va a ser así en este sentido. Y este es conocido como el momento máximo, ¿no? Entonces, estas son las reacciones de momento y corte de una viga simplemente apoyada, ¿no? Pero en la tablita que les he enviado, en la tablita que pueden ver en su celular, está para cada tipo de reacción, ¿no? O sea, no solamente existe esta carga puntual, ¿no? Está también, digamos, la carga uniforme. Está también la que es la triangular. Está también la que es trapezoidal, ¿no? Y todo tipo de carguitas que tienen su polinomio característico, ¿no? Estas carguitas tienen su polinomio característico, tienen su
su ecuación, ¿no? Respecto de la inercia y del módulo de elasticidad, ¿no? Con las cuales se puede calcular. Y dependen también de la cuantificación del material, ¿no? Entonces, para eso está Física 2, que se van a acordar que es el módulo de Young, ¿no? Quien cuantifica la resistencia de los materiales, ¿no? Entonces, con estas características existen las ecuaciones para poder encontrar las reacciones de una viga con una carga, ¿no? Ya sea una carga puntual, una carga uniforme, triangular, simplemente apoyada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con este concepto nosotros recién vamos a poder realizar o encontrar las reacciones de una viga. Simplemente que tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros, ¿no? Lo que necesitamos para expresar esto en el lenguaje Python es que necesitamos una carga, necesitamos la longitud, necesitamos las ecuaciones, no así el cálculo manual, ¿no? Porque podemos trabajar con solo variables y no con valores. Y también necesitamos especificar con qué procesos nosotros, o sea, con qué librerías del Python nosotros podemos expresar este ejemplo, ¿no? Y encontrar el cálculo de la gráfica y las reacciones, ¿no? Entonces, nosotros vemos el ejemplo y aquí el ingeniero nos está dando una carga em, uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, como ven, él está usando la simbología de Q y está tomando el apoyo fijo, o mejor dicho, móvil de este lado y fijo de este otro lado, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Él determina esos parámetros. Y lo que nos está pidiendo es encontrar una gráfica para poder encontrar estas reacciones. Entonces, para este ejemplo, como pueden ver, digamos, aquí las líneas de código está mal. ¿Por qué está mal? Porque aquí, por ejemplo, yo percibo, si se pueden dar cuenta, está las reacciones, o mejor dicho, el corte, el momento, ¿no? La posición y las ecuaciones características, ¿no? Entonces, para esto necesitamos trabajar con un L tantos, con un Q tantos, ya. Pero aquí está el detalle, ¿no? Él está indicando con este su ejemplo de su texto que quiere encontrar la gráfica. Entonces, para eso hay una librería para poder graficar. Pero nosotros, antes de realizar cualquier proceso, siempre debemos identificar las librerías primero, ¿no? Con cuál vamos a trabajar, cómo podemos abreviarlas, porque son largas de utilizar. Entonces, aquí nosotros ya sabemos abreviar, ¿no? Ya sabemos cuáles son las librerías propias de Python, con las cuales nosotros podemos acortar las líneas de código. Y lo demás vamos a ir explicando solo porque aquí está, digamos, las reacciones con las que está trabajando, ¿no? Entonces nosotros con sus variables vamos a hacer la verificación, ¿ya? Pero como les digo, esto está mal porque nosotros debemos identificar primero la librería, luego colocar las variables y luego pedirle al Python que lo plotee, lo grafique o el nombre que ustedes quieran ponerle, ¿ya? Entonces, nosotros en programación le llamamos plotear. Entonces, realizando al modo del ingeniero no les va a dar un resultado, ¿no? La forma correcta de realizarlo sería la siguiente, ¿ya? Entonces, voy a ir y voy a borrar todo esto. Y aquí vamos a comenzar de cero para realizar este ejemplo, ¿ya? Creo que de nuevo me están pidiendo solicitud de ingreso. No, más bien no.
Ya. Entonces, vámonos al Python. Ya conocemos los ejemplos, ya tenemos un esquemita de cómo realizar. Entonces, realizaremos el ejemplo. A ver, para empezar, vamos a colocarle un nombre. Vamos a decirle que esto es la práctica 3. Ustedes lo ponen todos los detalles, ¿no? O sea, computación para ingeniería, docente, tal, tal, tal. Entonces, yo aquí simplemente le voy a colocar big y cierro los enunciados. Luego lo voy a hacer más estético. Ya, ahora aquí, como les decía, yo lo que necesito es realizar operaciones de cálculo, ¿no? Entonces, para eso nosotros ya sabemos que podemos usar la NumPy, la matemática, ¿no? Entonces, la librería Mat o la librería NumPy. En este caso, voy a trabajar con la NumPy, que lo voy a guardar como NP. Ya, así lo voy a guardar para no usar todo el tiempo. Entonces, las variables con las que voy a trabajar es con la luz. ¿No? A la luz le voy a decir que puedo decirle que voy a introducir, ¿no? Entonces me va a decir, introduzca un mensaje para que introduzca el valor, pero en este caso, como el ingeniero está colocando, digamos, un ejemplo, yo voy a colocar igual un ejemplo. Entonces voy a decir acá que voy a trabajar con una luz igual a 9 metros y que voy a trabajar también con una carga Q igual. Podemos decirle que vamos a trabajar con 75 kilogramos por metro. ¿Ya? Entonces, aquí yo le voy a decir que voy a trabajar con 75. No necesito colocar los kilogramos por metro porque si colocara eso, entonces tendría que expresar antes como una variable, ¿no? Entonces, en este caso no es necesario. Ah, por cierto, está mal, ¿no? La luz es 9 metros. Y la carga, lo vamos a llamar Q, va a ser igual a ¿qué? A 75. Ya. Entonces aquí le vamos a colocar que solamente lo estamos especificando, ¿no? Esto va a ser la distancia o la luz. Y acá vamos a decir que esto es la carga uniforme distribuida. ¿Ya? Cuando sea una carga puntual, solamente está la fuerza, que sería el peso, ¿no? Pero como en este caso es una carga uniforme distribuida, entonces es el peso o la fuerza por la longitud, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué más necesito? Necesito el lean space, ¿no? El X, el corte, ¿no? Una distancia como les decía en el ejemplo, o sea, necesito una distancia, ¿no? Le vamos a llamar X, no sé cuál es, le puedo dar valores, obviamente, pero también puedo no colocarle. Y necesito su fórmula tanto del momento y de la cortante, ¿ya? Entonces, acá yo le voy a decir que lo que necesito es una variable X, que va a ser igual a linspace, ¿no? Entonces, para invocar a linspace, voy a trabajar con el numpy. Ustedes ya saben, numpy punto. Voy a colocar unas cuantas palabras y ahí me va a aparecer, ¿no? Entonces está el linalg, ya saben para qué es el linalg. Aquí está el lidl, pero aquí está el linspace, ¿no? Entonces, aquí como función. Ok, entonces necesito eso.
Y me está diciendo un inicio y un final en su línea. Entonces yo le voy a decir en el int space que va a ir de 0 hasta 1, 0, siguiente valor. Le voy a decir que vaya hasta 50. Listo. Y con una creciente acá que es vaya de 1. ¿Ya? No, para la gráfica. Y le voy a dar las ecuaciones de momento. Momento es igual a ¿qué? A la carga dividido entre 2 por, vamos a colocarlo entre paréntesis, un polinomio característico. Esto, por ejemplo, ¿dónde está? Esto está en la tablita. ¿Ya? Si ya lo tengo para no descargar de nuevo. Aquí está. Mm, ya, esto es lo que les he pasado, ¿no? Entonces, esta es mi tablita de vigas. Entonces, como pueden ver, en la tablita está especificando el BIM. Y acá me está dando el slope, ¿ya? El ángulo. Me está dando la deflexión o la deflexión con el valor del corte, ¿no? Como ven aquí, el corte máximo es igual a menos P. ¿A qué se refiere? Como les decía, o sea, no siempre va a ser Q, ¿no? Entonces, en este caso está usando P en esta tablita. Por la luz elevado al cubo, la luz, como les había dicho, es la longitud, ¿no? La distancia de apoyo a apoyo, dividida entre 48 veces el módulo de elasticidad por la inercia, ¿ya? Eso para la deflexión. Para la curva elástica o el elastic curve, existe estas ecuaciones, ¿no? Entonces, como pueden ver al ladito, existe un polinomio característico para cada tipo de viga. Aquí está el polinomio característico para este tipo de viga, este tipo de ejemplo. Que pueden ver justo está en el medio, ¿no? Entonces, por eso está dividiendo a L medios en ambos. Pero miren, en este ya no está dividiendo en la mitad, ¿no? Y el ángulo es diferente en ambos lados. Entonces, por ende, hay sus ecuaciones para calcular cada lado de las reacciones de los apoyos con su ángulo respectivo. Y como pueden ver, tiene un polinomio característico que responde a este tipo de viga. Y así, y así. Entonces, ese polinomio característico es el que necesitamos. Por eso esta tablita es clave, ¿no? Y eso también para los otros ejemplos nos va a servir. Entonces, ahí está su polinomio característico. Entonces, eso nosotros debemos expresar, ¿ya? En nuestro Python. Y nos vamos al Python y le decimos, vamos a cerrar esto, y le decimos que su polinomio característico para este tipo de viga es el siguiente. Es 2 veces, si no me equivoco, es x, pero no se puede anotar x nomás, entonces es 1 por x menos x cuadrado. Entonces, ya saben que para anotar potencia es el doble asterisco. Listo. Para el momento, para el corte, vamos a llamarlo B mayúscula, va a ser igual a ¿qué? Su ecuación, si no me equivoco, del momento, ¿no? Para una carga uniformemente distribuida, es la carga por la mitad de la distancia de corte. Entonces es un medio por X.
no, menos las distancias, menos. Entonces, un medio, 0,5 menos la distancia. Y listo. Ya tengo la distancia, el momento y el corte. Pero aquí está el detalle. Yo lo que necesito es eh, graficar, ¿no? Entonces, para eso yo le voy a decir que antes de la distancia, momento y corte, antes voy a invocar a la librería desde matplotlib. Ya, así se llama, matplot. Ahí está, ¿no? Entonces está el matplotlib inline como módulo, el matplotlib, otro módulo, y el matpl, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es... no vamos a usar este ejemplo, pero este matpl usaríamos en un ejemplo que tuviera iteración, ¿no? Para iteración nos puede servir. En este caso no vamos a iterar nada, ¿no? Entonces vamos a usar el matplotlib como módulo. Entonces, para usar este matplotlib, cada vez que necesite graficar, voy a tener que escribir toda esta línea. Entonces, para acortar ese paso, yo lo que puedo decir es que voy a importar desde el matplotlib el pyplot. El pyplot es para graficar, netamente para graficar, pero es que pertenece al matplotlib. Ahí va a haber casos en los que vamos a usar, por decir, vamos a nosotros invocar al matplotlib, pero también vamos a invocar a una de sus librerías, que es el pyplot. Entonces, como pueden ver, también es parte, ¿no? Como módulo. Entonces, también podemos usar así toda la línea. Pero en este caso vamos a graficar respecto del pyplot y lo vamos a guardar para no escribir todo eso. Entonces lo vamos a escribir como PLT. ¿Ya? Entonces, ya tengo el momento cortante y la distancia y lo que puedo hacer es lo siguiente. Entonces aquí voy a hacer ya la parte del ploteo, ¿no? O sea, lo voy a colocar aquí, ploteo, y voy a decir que vamos a graficar. Entonces, para poder graficar simplemente defino el trazo de línea, el fondo, etcétera. Entonces, invoco la librería PLT, que es del pyplot, del matplotlib. Invoco la figura. Algo está mal. ¿Por qué no está apareciendo? PLT. Qué extraño. Debería poder invocar sin problema. PLT. Punto. Qué raro. Ya. Entonces aquí nosotros vamos a decirle que vamos a hacer un grosor de trazo, ¿no? Entonces, para eso el código es el size, pero ya que vamos a trabajar respecto de la figura, entonces vamos a decirle que vamos a trabajar con la figura. Ahí está, ¿no? Fix size. Y le vamos a decir que sea de 10 de grosor y 5 de ancho, o mejor dicho, de alto. Listo. Vamos a graficar respecto del PLT, el plot. Ahí está. Así tiene que aparecer, ¿no? Entonces el plot, donde le voy a decir que va a ir desde 0. Vamos a decirle que lo vamos a multiplicar por la longitud, ¿no? Entonces la longitud me dice que introduzca un valor. Entonces en este caso para el valor del linspace, ¿no? Que le he dicho que va a ir de 0. ¿Por qué de 0? Porque es una viga simplemente apoyada, ¿no? Entonces 0, o perdón, X. Y en el grosor del trazo, ¿no?
del momento, voy a decirle que tenga un color. Entonces, el color yo voy a decidir. Y le voy a decir que sea, entre comillas simple, los colores primarios que conocemos, el red, el blue, el black, el verde, green y el amarillo. Ya, entonces eso solo por jugar, ya, pero o sea, esta es la forma correcta de darle un color, invocando solamente la inicial del color y que está en inglés, ¿no? Listo, entonces aquí nosotros vamos a seguir invocando la librería PyPlot y vamos a trabajar con el ploteo. Eso. Y vamos a decirle que vamos a trabajar con la gráfica del momento, ¿no? Entonces, el momento vamos a tomarlo nosotros o positivo o negativo. Ya depende de nosotros. En este caso, el momento que sea negativo está guardado como M mayúscula. Y por último, graficamos el plot de la gráfica de cortante. Y listo. A ver, librería NumPy, longitud, carga, ok, la distancia o la luz, que está en unidades de metros. Y la de carga, que es como es una carga uniformemente distribuida, entonces está en kilogramos por metro. Luego, para poder graficar, le decimos que desde Matplotlib importamos la librería PyPlot y lo vamos a guardar como PLT. Entonces tenemos la distancia, el linspace, que está desde 0 hasta 50 y que va la gráfica de 1 por 1. La ecuación del momento, la ecuación de la cortante y luego generamos la figura con un grosor y un alto del trazo y luego graficamos el color, esto para el momento y luego para la cortante. A ver, no hay aquí problemas, no, no me parece. Entonces, hacemos correr. Mm, Algo no estás pudiendo importar el nombre Pplot. Ah, este es el error, pues. Pplot, ¿no? Entonces es pyplot, ¿no? Directamente yo le he colocado pitplot, ¿no? Entonces ahí está mal. Pyplot como módulo, sí. Ah, ya está. Entonces ahora sí corregimos el error y hacemos coser y aquí está. Entonces me voy a ir primero a la exploración de variables. Entonces aquí me está diciendo que he creado una variable del tipo entero que está acá, que está como L, como nombre, y tiene un valor de 9. Luego me he creado, por eso está con otro tono, el de la carga que está con 75. Entonces carga está del tipo entero que es un solo valor y tiene 75 como valor numérico. Luego me está diciendo lo siguiente. Luego yo obtengo del tipo flow de las reacciones, ¿no? Que dice que va a ir de 0 por la longitud de X, ¿no? O sea, que va a calcular el Python y que luego te va a dar las reacciones. Entonces las reacciones son lo siguiente, ¿no? Son estos de acá. 0, 0.7, 1.46, bla, bla, entonces así. Y lo mismo para los valores de la cortante. Ya, entonces, como pueden ver en la gráfica que se ha expresado, en este caso se ha expresado acá en la terminal, ¿no? Entonces, como ven, desde cero, que eso es lo que le he indicado, aquí y aquí. Entonces la gráfica me está dando esos, o está iniciando desde ahí, ¿no? Por eso está yendo desde 0 hasta una distancia de máximo 50. ¿Ese 50 dónde está? Está aquí, ¿no? Aquí está.
Ahora, le he dado esta ecuación para el momento y la cortante, pero es porque es una viga uniformemente apoyada, ¿no? O uniformemente distribuida. Y lo que le estoy indicando es que con la figura, el phi 6, ¿no? Entonces me está diciendo este grosor de trazo va a ser de color ancho de 10 y alto de 5. Entonces, por eso tiene esta figura. Ahora, todo empieza a tener sentido, ¿no ve? ¿Qué pasa si yo puedo cambiar estas variables? Porque puedo jugar y expresarlas, ¿no? O sea, no va a haber problema. Esto aquí lo vamos a expresar. Le vamos a decir que este de acá es nuestro momento. Y de aquí, esta es nuestra cortante. Aquí está el ploteo, aquí está el ancho. Entonces podemos jugar con esto, ¿no? Yo le puedo decir que ya no sea hasta 50, que sea hasta 70 y que vaya para que no sea muy grueso, que sea de 1.7. El momento no va a cambiar, la carga no va a cambiar, pero si quisiera también lo cambiaría, ¿no? Entonces para el size le voy a decir que ya no sea un 10, sino que sea un 100 y esto que sea un 50. El color de trazo le voy a decir que vamos a cambiar a verde. Esto también lo vamos a cambiar, no es necesario. Y le voy a decir que ya no inicia en 0, sino que inicia en 1. ¿Ya? Esto lo hace empotrada, ya no simplemente apoyada. Y la longitud, eso lo voy a mantener. Ya porque ya lo he puesto en el título, entonces si cambio aquí las variables, voy a tener que cambiar aquí en el título igual. Entonces cambiando todo esto, me muestra la siguiente gráfica. Entonces miren, mi size es demasiado. Miren, es mucho, porque yo le he colocado en esos términos, ¿no? Como pueden ver, es amplio, es harto, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? A la hora de poder graficar. Entonces, si voy a mis gráficos, aquí me va a mostrar, ¿no? Entonces, aquí están los gráficos que he ido realizando, ¿ya? Este es muy grande, ¿no? Entonces, como pueden ver, expresa toda la dimensión de la cortante y del momento. Entonces, es mucho. Por eso lo hay que mantener solamente en 1 hasta 70 está bien, no hay problema, eso no va a haber problema. Aquí es la cosa, ¿no? Aquí vamos a decirle que sea solamente hasta desde 0 y aquí le vamos a reducir a 10 y a 4 lo pondremos. Listo. Entonces no va a haber problema. Y ahora sí se puede visualizar, ¿no? Entonces, como pueden ver, el color de la longitud de X, entonces se ha colocado de un color verde, ¿no? Porque yo le he dicho, a diferencia del anterior, que era de un color amarillo. El color de la cortante igual puedo cambiarlo si yo deseo. Entonces simplemente tengo que ordenar y puedo cambiarlo. El del momento igual, ¿no? Entonces miren qué pasa si yo le pongo un momento positivo, ya no negativo. Entonces al hacer correr, entonces el momento cambia. Dirán, ¿por qué ahora siendo positivo está en este sentido? Por si acaso en isostática a esto se le conoce como momento negativo, ¿ya? Cuando es en el otro sentido, cuando es en este sentido, se le conoce como momento positivo. Pero hay también un detalle. ¿Por qué estoy tomando que el M es negativo o positivo? Porque al principio, ¿se acuerdan? Yo le he dicho, este va a ser mi cero, mi eje, y yo voy a tomar a las reacciones en este sentido positivas, a las cargas que existiera en este momento, en este sentido negativas. Entonces se hace sumatoria de fuerzas y al hacer la gráfica nosotros tenemos que expresar que aquí arriba es positivo y aquí arriba es negativo, o mejor dicho, que abajo es negativo, entonces así va a tomar la gráfica. Pero no olviden que el concepto clave es de que o mejor dicho, la materia de estructuras isostáticas mantiene de que en este sentido cóncavo y no convexo es positivo el momento. Como pueden ver, no es más allá de unas 12, 13 líneas de código, ¿no? Todo esto, por ejemplo, no le sirve al Python, pero todo esto sí, y así puede expresar.
Con el concepto dictado anteriormente y con este ejemplo realizado, se ha comprendido el ejercicio de viga, de gráfica y en el caso del InSpace, en la parte que utiliza 70, no tendría que ser solamente 9 ya que es esa la longitud de la viga. Eh, no estoy colocando en el InSpace la longitud, por si acaso. Aquí, ¿dónde está el Python? El X se refiere a esta longitud, no se refiere a toda la longitud. Se refiere solamente hasta el que es el corte. Por eso el InSpace pertenece a esta variable X, porque yo no sé cuánto será. No confundir. Y esto en este caso es porque es una viga uniformemente apoyada. Hay ecuaciones, como les decía, que si fuese una triangular y está en este lado de la viga, entonces habría que calcular la distancia que tiene desde cero hasta aquí, cuánto es la longitud de esta y aplicar las ecuaciones de 1/3 de la carga del punto y 2/3 de la carga más corta. Entonces, tiene igual su ciencia, ¿no? Cuando tiene carga triangular, cuando tiene carga trapezoidal, así, o cuando tiene carga puntual y uniformemente distribuida. Entonces, para eso está esa tablita, ¿no? Para eso está esta tablita. Miren, están todos los casos, uniformemente distribuida en toda la viga, uniformemente distribuida en parte de la viga, triangular en esta parte de la viga, puntual en el punto, o mejor dicho, cuando está en el medio pero empotrado y así. Entonces, para todos esos tiene un polinomio característico y un X, ¿no? Que es una distancia que hay que calcular. No confundir la distancia con la luz. ¿Alguna otra consulta tal vez? No hay ninguna consulta. Ok, entonces vámonos al siguiente ejemplo. Entonces acá está en viga. Eh, las condiciones las ignoro, no sé qué les ha pedido. A ver, vamos a ver qué les ha pedido esta vez. La longitud es del nombre y la carga es del apellido. Nada más. Y que encuentren el polinomio característico tanto del momento como de la cortante, ¿no? Depende de qué tipo de viga tengan. En este caso, creo que es para todos el de carga uniformemente distribuida, así que solamente va a cambiar la luz, la carga
y nada más. Y listo. Y solo es graficar. Ya entonces tenemos que en viga, simplemente apoyada, lo que hay que cambiar es la luz, ¿no? Que es igual al primer nombre o al segundo nombre. 7 viene, bueno, todo este 7. Pero me imagino que está trabajando con el nombre y con el apellido. Es igual al primer nombre, N1. Y la carga igual es al primer apellido. El ejemplo está realizado. Y no hay nada más que cambiar. Entonces la carga aquí hay que anotar es uniformemente distribuida. Es una carga uniforme. Ya, entonces realizaremos la de polinomio, que es sencillito, no es complicado. Y raras veces suele entrar al examen, pero sí ingresa. Entonces vamos a realizar. No le voy a poner mucho detalle en este caso, ¿ya? Ustedes lo van a hacer con más detalle en sus máquinas. Directamente yo lo voy a colocar que estoy trabajando con un polinomio. Listo. Para realizar el ejemplo de polinomio, necesito las librerías NumPy, entonces voy a importar NumPy como NP. Voy a necesitar la pyplot, pero entonces tengo que importar la librería Matplotlib. Listo, y voy a trabajar con el pyplot. Y lo voy a guardar todo como PLT. Ya. Entonces, aquí el detalle para el polinomio, cualquiera que sea, les está dando un ejemplo el ingeniero de que están trabajando con un polinomio cúbico, ¿no? Entonces les está dando y al cubo menos 4 veces y cuadrado menos 1.7 x menos 85. Así está su ejemplo del ingeniero. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber, y eso se trabaja tanto en el HP como también en el MATLAB, lo único que nosotros necesitamos es sus coeficientes con sus signos respectivos. Eso nomás necesitamos. Y también necesitamos saber que está en orden, ¿ya? O sea, que está en forma decreciente, como un triángulo invertido, ¿no? De mayor a menor, hasta el término independiente. Así se expresa un polinomio. Entonces, así vamos a realizar. Si un valor no estuviese, por decir, el ejemplo fuera cúbico, sí cúbico, y no hubiera cuadrado, entonces el valor del cuadrado se anota de todas maneras, hay que anotar, y se anota con el vacío, o sea, el cero. Ya no pueden saltarse del cúbico al primero o del quinto al tercero, así no pueden. Hay que anotar, por más que no esté el valor, hay que anotar como hacíamos en polinomio, ¿no? Para el método Ruffin, Isarus, etcétera. Hay que colocar, si es que no existiese el valor, 0y cuadrado menos 1.7 de x. Y así, y así, y así. Ya, eso no se olviden para este ejercicio. Entonces, lo que hay que hacer es introducir los coeficientes. Ya, entonces, yo lo voy a poner como nombre coef.
coeficiente va a ser igual a qué. Voy a anotarlo de manera, los polinomios, al igual que el sistema de ecuaciones, al igual que matrices y vectores, entre corchete. Ya, entonces mi ejemplo es cúbico, ¿no? Entonces, 1 menos 4 con sus signos respectivos, menos 1,7, 85. Listo. Entonces, esto es un polinomio de grado 3. Listo. Entonces, nos está pidiendo el ejemplo del INGE en su pizarrita. ¿Dónde está el ejemplo de polinomio? Mm, ¿Dónde está? Esto de la viga, no. No, esto es para una gráfica del pi. Como Excel, integral múltiple, ecuación diferencial, distancia entre puntos, no. ¿Dónde está pues sus condiciones de...? No. Aquí está estas. ¿No? Entonces aquí les está diciendo que trabajen con el InSpace, encuentren las raíces, graficar esas raíces. Ah, ya. Entonces, si nos está pidiendo eso, hay que realizar. Entonces, ya tengo los coeficientes. Directamente lo que puedo necesitar son las raíces, ¿no? Entonces, por eso el código roots. Roots va a ser igual a qué. Vamos a trabajar con las raíces respecto del NumPy. Entonces, vamos a invocar primero el NumPy, luego vamos a recurrir a las raíces. ¿Las raíces de qué? Nosotros le vamos a decir que vamos a trabajar respecto del polinomio que le hemos puesto de nombre coef. Listo. Ahora lo que hay que hacer es graficar. Entonces, para graficar necesitamos colocar el InSpace del eje de las abscisas y el polinomio respecto de las ordenadas, ¿no? Para que pueda graficar. Entonces, vamos a decir que x es igual al InSpace y nos va a pedir un inicio, ¿no? Antes de todo esto, nosotros vamos a decirle que en el InSpace vamos a pedir un mínimo de las raíces que son roots. Luego, para un final, le vamos a decir que sea un máximo de las raíces. Entonces, máximo de las raíces. Y le vamos a decir que va a ser hasta los argumentos. Aquí estoy haciendo mal, ¿no? Porque si no me pediría los argumentos, no tendría dónde colocar. Entonces estoy haciendo mal. Vamos a borrar todo esto y de nuevo vamos a hacer el linspace. Listo, entonces vamos a decir que para un inicio le vamos a decir que sea un mínimo en las raíces, roots, y le vamos a restar un pasito, un steps. Luego vamos a decirle que vamos a necesitar un valor máximo. Este es el detalle, ¿no? No debería aparecerme esto. Vamos a borrar todo esto. Máximo de las raíces. Y vamos a añadirle un un steps. Y vamos a decirle que sea un máximo de 100.
Listo, así tenía que aparecer. No sé por qué me apareció todo lo anterior. Ya, ahora necesito el polinomio, ¿no? Entonces, para resolver este polinomio vamos a usar el NumPy y vamos a trabajar con el Polyval. Poly, ahí está. Entonces me está diciendo el polinomio como primer argumento. Entonces le voy a colocar el polinomio que he creado, pues el cof. Luego me está pidiendo un valor, ¿no? Un valor para este. Entonces voy a conservarlo con X porque con X estoy creando mi lint space, ¿no? Entonces, hasta ahí va a evaluar. Y ahora lo único que hay que hacer es graficar, que es lo que me está pidiendo. Pero el ingeniero no me está pidiendo solamente graficar, ¿no? No me está pidiendo solamente graficar acá. Acá, ¿no? Entonces, no me está pidiendo solamente graficar, ¿no? Aparte de encontrar las raíces, también me está diciendo que realice unas etiquetas, ¿no? Con los valores, las líneas, las leyendas, una grilla. Entonces, todo eso me está pidiendo. Entonces, vamos a irnos al Python y todo eso vamos a hacer, porque cuando se trata de graficar, uno también puede colocarle nombre, etiquetas, una malla, ¿no? Entonces, para eso vamos a aprender cuáles son los códigos para decorar o volver más estético nuestra gráfica. Entonces, vamos a invocar al PLT, ya que he creado el PyPlot. Y voy a decir que voy a trabajar con el plot. Los argumentos van a ser las variables X, Y, y de paso voy a trabajar con una etiqueta. Entonces le voy a poner una etiqueta en el lado izquierdo, le voy a decir que va a ser igual a que, entre comillas simples, todo lo que coloque aquí se va a expresar en mi gráfica. Polinomio. Y ahora para el skater, entonces PLT nuevamente. El skater como función, entonces aquí me está dando nuevo. Entonces yo lo que necesito son las raíces, que grafique las raíces, luego que me dé la solución, ¿no? La solución. Entonces para eso el np numpy y la librería o la función ceros, ¿no? Para la función ceros. Mm, creo que había unas más actualizadas ceros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las raíces y necesito el numpy para la función ceros. Ah, ya, ahí está, me acordé. Entonces, la función cero de las raíces. Listo. ¿Qué más puedo hacer aquí? A ver, le puedo, le puedo decir que en los works vamos a darle un color y vamos a darle un color. Ya saben que solo puede ser en inglés, ¿no? Entonces, red, digamos. Rojo o cualquier otro color, ¿no? Entonces vamos a darle una etiqueta en el lado inferior, le vamos a decir una etiqueta label, que va a ser igual a las raíces. Listo, a ver, ahora, ¿qué más puedo hacer? Ah, me está diciendo de que le dé etiquetas a ambos lados del eje de coordenadas, ¿no? Entonces, es simple, simplemente necesito la librería pyplot, plt, y le voy a decir que mi x, aquí está, mi x va a ser una etiqueta. ¿Cuál es el nombre de la etiqueta? Entonces, yo aquí voy a decirle que va a ser eje x. X.
Y lo mismo voy a hacer para el eje Y. Entonces aquí está el Y label. Y lo que necesito es posar esto y decirle que va a ser el eje Y. Listo, puedo darle un título, entonces para eso plt.título o title, ¿no? Entonces aquí me está diciendo coloque los valores de la etiqueta y los words, ¿no? Entonces, no, yo lo único que quiero es ponerle un nombrecito nada más, ¿no? Entonces para eso, lo único que necesito es la comida simple y decirle que es la gráfica de un polinomio y sus raíces. Ya a ver qué más me está pidiendo. También me está diciendo un axline, un eje vertical, un eje horizontal, una leyenda, una grilla y que grafique los resultados. Entonces, es mucho, pero bueno, lo haremos. Entonces, para eso vamos a crear un axis, ¿no? Entonces, para eso vamos a decirle que vamos a trabajar. Aquí está un axline, donde se dice que vamos a iniciar en cero. Luego vamos a irnos a un color. eh, llamémosle azul. Un color azul. Luego le damos un ancho a la línea. Entonces, line width. Qué extraño, debería aparecer un line width. Qué extraño. Xline. Cero, un color. Line width, a ver, le puedo decir que sea 0.5. Ahora sí, no me está apareciendo error. Y esto mismo tengo que hacer, pero ya para un eje vertical. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a invocar al eje vertical. Entonces, aquí sería un axis vertical. Entonces, lo mismo, me va a decir valor con el que voy a ir, un color. Le puedo decir que sea negro. Luego vamos a trabajar con un line width y el mismo. Entonces, ¿no? Ya está. Un line width que sea igual a lo mismo, 0.5. Por último le damos la leyenda, le daremos una grilla. PLT punto, una grilla. Una grilla, lo vamos a encender. Encendido. Algo está mal. True. Como palabra propia. Ahora sí. Vamos a crear una leyenda. Una leyenda, le vamos a decir gráfica. Solo gráfica nomás. Y por último hacemos correo. Abrimos un espectáculo. No hay argumentos, así que no vamos a colocar nada. Listo, a ver, variables, verificaremos.
No, no hay nada. Entonces, haciendo correr nomás nos vamos. Aquí está. Entonces aquí me está indicando, miren, aquí este es el problema, ¿no? Los valores del anterior ejercicio se mantienen, ¿no? Entonces, para eso hay que borrar el historial y para que esté en cero, en blanco, y no se confundan. He creado una variable coeficientes que es mi polinomio característico que es de tamaño 4. ¿Por qué 4? Entonces, él está tomando el término independiente x1, x2 y x3. Por eso está tomando de una dimensión de 4, ¿no? Luego los demás no son ya dimensiones. Estoy creando el eje de coordenadas y abscisas para un linspace de un mínimo de las raíces. Restado un paso, no es un valor, por si acaso es un paso. El máximo de las raíces más un paso cada 100. Entonces, aquí en la gráfica vamos a observar esos cambios, ¿no? Entonces, cada 100, vamos, de 0 hasta 100. Pero como no sobrepasa el valor, entonces la gráfica se mantiene ahí. Luego, para el eje de abscisas, le estoy restando una unidad. Luego, estoy realizando la parte de de las gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este plot x, y como etiqueta de polinomio, entonces, ¿esto dónde está? Aquí, ¿no? Los valores de x y de y como gráfica. Está tomado de un color azul, ¿no? Lo voy a cambiar eso para que se note mejor. Luego estoy diciendo que en los skaters se va a graficar las raíces, que son estos puntitos de acá, son las raíces que están de color rojo, ¿no? Label raíces, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es acá, está expresando. Luego está el eje X, le he puesto como X label, eje X, aquí está, ¿no? Aquí. Luego el eje Y, aquí está el de ordenadas. El título de la gráfica, que está gráfica de un polinomio y sus raíces, como he colocado. El axis de 0 hasta azul con un ancho, con un grueso de 5, ¿no? Entonces aquí con esto, como en el anterior ejercicio, ustedes pueden jugar, ¿no? Más, menos, no hay problema. Otro color, el color de su preferencia, ¿no? Yo soy el Power Ranger azul, así que... Luego la grilla es esta mallita que está acá, ¿no? Luego está la leyenda es esta grafiquita que está aquí. Y por último el show para la gráfica, ¿no? Entonces, con el Matplotlib PyPlot no solo existe gráficas así estáticas como el 2D, ¿no? En el plano. También hay la gráfica en 3D, también está la gráfica con movimiento. Igual funciona con el Matplotlib PyPlot. Espero en otro ejemplo poder hacer una gráfica con movimiento para que vean que el Python tranquilamente puede procesar eso sin necesidad de que tengan un buen RAM. Y no nos pide nada más, todo está claro. De todos va a ser diferente este ejercicio, pero el esquema o cómo pueden volverlo estético es de esta manera. ¿De este ejercicio alguna duda, alguna consulta? ¿Está todo claro? Perfecto. Ya, por si acaso, para los que es su primera clase o su segunda clase, no han entrado ni en la instalación del software, les recuerdo lo siguiente, porque hoy día estaban en clase preguntándome, los que estamos pasando estas clasecitas, por si acaso, hemos quedado que de los ejercicios lo vamos a realizar todos, pero de los ejercicios más complicados, como por ejemplo el que yo ya he realizado, es este de acá, el de matrices, ¿no? En la plataforma Mega, yo le voy a subir ese video y los ejercicios PY que vamos a realizar del Python, ¿no? Los ejercicios PY, cualquiera que vayamos realizando, lo voy a subir para que ustedes puedan descargarlo.
Y el video, por si acaso, hemos quedado en que del ejercicio o los ejercicios de la clase que vayamos realizando, que requiera un video, vamos a anotarlo a la mayoría y eso se va a realizar. No quiere decir que de los 10 ejercicios, los 10 vamos a realizar. No. Hemos quedado en que vamos a hacer, por decir, el de viga no se ha entendido, entonces de ese vamos a realizar. ¿No? Porque, por ejemplo, de polinomio no es necesario, de Fibonacci igual, distancia de 2 puntos en el espacio o de distancia 2 puntos en el plano, tampoco, ¿no? Entonces, de lo que es un poco, o que se ve o que se nota que es un poco pesadito, complejo, entonces de eso sí se va a realizar para que cuando ustedes lo repliquen, ya no tengan dudas y disipen eso, ¿no? Pero en clases, por eso se les pregunta, o sea, ¿se ha entendido? Aquí está el ejercicio. Me mostraban en el aula de que le habían sacado captura y decían, ¿para qué es esto? ¿Para qué es aquello? ¿Por qué ha usado esto y por qué ha usado lo otro? ¿Por qué está en paréntesis? ¿Por qué está en corchete? ¿Por qué está usando punto y no coma? Entonces, todas esas cosas hacemos en clase, ¿no? Les estoy indicando cada línea de código como estoy realizando y qué es lo que estoy realizando, ¿no? Entonces, algunas veces trato de que sea lo más estético posible, de que entiendan que cómo estoy realizando, ¿no? Cada variable, cada valor, para que esté claro cuando ustedes repliquen. Ustedes en la clase lo que tienen que hacer es replicar en sus máquinas. El video o los videos que voy a realizar o que les voy a pasar es para que ustedes si tienen alguna complicación con una línea de código, como en este, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí no me aparecía el line width, entonces yo decía algo, me he equivocado, pero luego me di cuenta de que debía darle un valor. Ah, y entonces ahí no hay problema, ¿no? Tal vez en alguna línea de código se les va a ir. Entonces, el video es para eso, ¿no? Para guiarse y decir, ah, no, aquí ya sé por qué hice esto. Yo me olvidé que hay que colocar matrices, vectores y polinomio en sus coeficientes del polinomio entre corchete. Ah, ya, listo. Entonces, ¿para qué sirve la librería Matplotlib, PyPlot? ¿Para qué es el PyPlot? Entonces, para graficar, ¿no? Y se puede graficar todas estas cosas, ¿no? Y así. Y los ejercicios, a medida que vamos avanzando, para ser creado esta tablita, realizamos y ponemos las condiciones para que no se estén equivocando. Porque una cosa es yo realizo el ejemplo en general, ¿no ve? Pero, por ejemplo, aquí su condición del ingeniero es que va a cambiarles, ¿no? El polinomio es según la suma del nombre y del apellido, así cosa que tiene que darles un valor de 12 o 13 o arriba de 10, ¿no? Entonces, su polinomio va a ser ya de 12 valores, va a ser mucho más grande. De otros va a ser 7, de otros 9, así. Y van a ir cambiando, digamos, los pasos, ¿no? Entonces, los valores puede ser, ya no quiero que sea un ancho de 0,5, de 2, de 3, así, cosa que se diferencie del resto. ¿Ok? Ah, y también algunos de los muchachos me decía, o sea, el miércoles ya es la entrega y ya estamos en el ejercicio 16. ¿Será que vamos a acabar? Preguntan. Y bueno, o sea, les recuerdo que son 20 prácticas en total, 10 de primer parcial, que son las de Python, y 10 de segundo parcial. Así que para el día del examen solamente tienen que presentar 10, ¿ya? Las otras 10 son de MATLAB y eso va a tener otra fecha de entrega. Entonces, no se martiricen, no se está acabando el mundo, solo tenemos que hacer 10. Yo creo que hasta mañana o máximo hasta el sábado terminamos y todo el fin de semana se van a dedicar a realizar, a personalizar, etcétera, y listo para poder presentar. Van a tener como el sábado van a estar libres de la universidad, entonces sábado, domingo, lunes, martes y miércoles el examen, ¿no? Entonces, suficiente tiempo para poder practicar y demás. Por eso en las clases no nos hemos adelantado porque así el tiempo pasa rapidito y esta semana es el examen y a la siguiente semana la entrega del proyecto. Esta semana entrega del proyecto y a la siguiente semana es el examen y así. Entonces, por eso
sí, ya tenemos que estar adelantado ante eso. Sí, exacto, ¿no? Les recuerdo de que al ladito anotamos los, por ejemplo, aquí, ¿no? Hemos anotado de que es su continuación, no de que es otro ejercicio. En el de viga, esto solamente para el momento y cortante. Aquí falta el otro ejercicio que es complemento de la viga, que es el desplazamiento de una viga, ¿no? O sea, ahí falta completar, ¿no? Pero como les dije, si este ejemplo de viga, de corte y momento se ha entendido, entonces lo demás también necesita un poquito de teoría, pero ya no se van a perder. Y estudien, vayan repasando así de la tablita que les he enviado y de ejercicios de isostat